Estimados estudiantes, en la presente sección vamos a ver sobre lo que es las fuentes de datos para la obtención de información. Para obtener información respecto de un estudio de mercado, partimos de las fuentes de datos primarias y datos secundarios. Los datos secundarios en realidad son los primeros datos que se procede a obtenerlos para realizar un proceso o un estudio de mercado, pero por la significancia que tienen respecto del problema, guardan un segundo lugar de importancia, de ahí su nombre, datos secundarios. Estos datos se encuentran tanto dentro como fuera de la organización. Los datos primarios, a diferencia de los datos secundarios, también conocidos como datos de primera mano, por cuanto juegan un papel importante en la búsqueda de información exacta, valedera y oportuna, y lógicamente por la cual toma el nombre de datos primarios. Esta información se la puede obtener a través de ciertas técnicas como por ejemplo encuestas, entrevistas, experimentaciones, observaciones, etc. En el presente cuadro vamos a establecer algunas diferencias que se dan entre las fuentes de datos primarias y datos secundarias. En cuanto al origen mismo de los datos, en los datos primarios, estas fuentes son obtenidas por parte del investigador. En cambio, las fuentes de datos secundarias son datos que ya existen en el mercado o dentro o fuera de la organización. En cuanto al objeto mismo o al fin de los datos primarios, estos datos, como habíamos mencionado, son o se relacionan directamente con el problema en estudio. En cambio, los datos secundarios son aquellos que nos sirven indirectamente también para conseguir o para solucionar un problema, pero en definitiva cumplen otros propósitos en un segundo plano para la obtención de información. En cuanto a la recopilación de la información, los datos primarios se los realiza o se los obtiene de acuerdo a las necesidades que se den en el proceso de investigación. En cambio, los datos secundarios, por el mismo hecho de existir, ya son datos que los vamos a conseguir de forma más rápida y precisa. En cuanto al tiempo, diríamos que los datos primarios, en definitiva, nos va a demorar más encontrar este tipo de datos y por lo tanto el tiempo es alto, a diferencia de los datos secundarios, porque el mismo hecho de tenerlos en bases de datos, en registros, archivos, etc., pues el tiempo va a ser sumamente bajo. En cuanto al costo, realmente en la obtención de datos primarios, este es muy elevado, dado lógicamente la intervención de recursos tanto humanos como materiales. En los datos secundarios quizá este costo en definitiva sea muy bajo. Tenemos la clasificación de los datos concretamente secundarios. Los datos secundarios, como habíamos dicho, se pueden encontrar dentro o fuera de la organización. Los datos secundarios que se encuentran dentro de la organización son aquellos que se los utiliza para uso inmediato, como por ejemplo pueden ser estados financieros, índices económicos, etc. Y para procesos posteriores podrían ser niveles de venta, cantidad de productos en existencia, entre otros. Los datos externos, en cambio, son aquellos datos que se los encuentra en publicaciones, en bases de datos, en fuentes independientes. Las publicaciones pueden ser de las mismas organizaciones empresariales o de entidades afines con la empresa, ¿no? Y también se los puede obtener de las fuentes estatales o del gobierno, como por ejemplo los censos, datos estadísticos relacionados con consumo, con migración, por ejemplo. Asimismo,
están otro tipo de datos como son bases de datos referenciales que se tienen, sea de las organizaciones del sector público mismo o de otras entidades afines. Y por otro lado están fuentes de datos independientes, como por ejemplo aquellos que proporcionan organismos o entidades no gubernamentales y organizaciones también afines, cuerpos colegiados, que tienen cierta relación con la organización que está realizando este tipo de investigación de mercados. Entre las fuentes de datos primarios que vamos a estudiar tenemos la encuesta. Quizás la encuesta sea uno de los instrumentos más utilizados para obtener información. Consiste nada más que en la entrega de un cuestionario en forma directa a una persona para que éste proporcione sus datos, opiniones y actitudes. La encuesta quizás también es la más fácil de hacer y la más fácil de aplicar por la forma y los mecanismos como determinan su utilización. Pero ante todo debemos tomar algunas consideraciones para su realización. Primero, que los datos sean relevantes de obtener, es decir, que tengan realmente la importancia por el cual se ha hecho un banco o un cuestionario de preguntas. Segundo, decidir qué técnica de encuesta vamos a usar. Aquí hay algunos tipos de encuestas, como podemos hablar, las encuestas por teléfono, las encuestas directas o personales, por vía telefónica o por internet. Tercero, determinar qué tipos básicos de respuestas serían más eficaces para obtener la información. Es decir, realmente de acuerdo a la necesidad de establecer qué tipo de preguntas vamos a elaborar en el cuestionario para su aplicación. Y el cuarto punto, preparar borradores de cuestionario para un test previo. Esto implica pues realizar una prueba piloto con la finalidad de establecer posibles errores que se hayan cometido en la elaboración de la misma y evitar costos y pérdida de tiempo posteriores. Vamos a hablar de los tipos de encuesta como uno de los elementos para obtener información primaria. Tenemos la encuesta personal, que como habíamos dicho consiste en un instrumento para obtener información y que es entregado en forma directa o personal a una persona o varias personas con la finalidad de obtener información. Luego tenemos la encuesta por teléfono, que consiste en hacer un sinnúmero de llamadas a personas concretamente conocidas o que han sido previamente contactadas. Este tipo de encuesta realmente resulta un poco, digamos, no fidedigna porque no sabemos con qué tipo de personas contamos cuando hemos hecho el contacto previa a la llamada. Luego tenemos la encuesta por internet, que se trata pues de adjuntar un cuestionario y enviarlo a través de los correos electrónicos y en espera pues de que sean contestados por las personas contactadas previamente. Realmente este tipo de encuesta está reemplazando a las encuestas por correo que se venían haciendo tradicionalmente y quizá es uno de los medios más utilizados y de mejores resultados para los gerentes actualmente. Otra de las fuentes para obtención de datos primarios es la entrevista, que es el acto pues, de comunicación directa entre el encuestado y en este caso el entrevistado. Es decir, aquí se va a obtener información más fidedigna y de mejores resultados por el hecho de la relación que va a haber entre las dos personas. Se podrán aclarar inquietudes, se podrá ayudar o dar pautas al entrevistado para que pueda contestar las preguntas, lo cual evitará errores en el llenado del cuestionario. Luego tenemos la observación, que nos permite al investigador presenciar y registrar datos, especialmente de situaciones que se vienen dando en torno a estados comportamentales de las personas frente a ciertos productos o servicios.
En la actualidad se están utilizando o se suelen utilizar videocámaras para poder controlar o verificar cuáles son esas formas o mecanismos comportamentales de los clientes frente a ciertos productos o a ciertos servicios que ofrecen las empresas. Tenemos también la experimentación, que consiste en llevar a cabo y en pequeña escala una solución provisional a un problema. Se usa por lo general para productos nuevos, para determinar situaciones comportamentales también de las personas frente a precios, en los cambios en los planes de comercialización, las pruebas de mercado que se hacen para introducir un producto al mercado son uno de estos ejemplos de experimentación como mecanismos para obtención de datos primarios. El focus group o grupo de enfoque constituye la reunión de un grupo de 8 a 12 personas guiadas por un moderador en una discusión a fondo sobre un tema en concreto. En esta parte vale recalcar que los integrantes de estos equipos deben conocer a fondo o con profundidad el tema en estudio, porque de no ser así, realmente se tergiversaría información y a lo mejor se perdería tiempo e inclusive recursos económicos al realizar este tipo de actividades. Eso es todo cuanto hemos visto frente a este tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.